Desde la ventana de mi casa veía cómo iba subiendo y cómo venía el agua y eso no tenía freno. Y en cuestión de 2 horas el agua ya llegaba casi para pasar la mota. Ya nos propusieron hacer una defensa justo por delante, que es la que se hizo en el 18, provisionalmente, y que es la base del proyecto actual. Sobre todo, proteger completamente el casco. Hacen un estudio global, no solo de un municipio, sino de varios a la vez. Todo está muy estudiado. Esta obra, desde luego, le va a dar seguridad, eso es indudable. Que vamos a tener una mota que protege el casco urbano, que encima ganamos zona verde, pues no sé si para hacer un andador, y luego la tranquilidad de la gente de saber que si viene una gran crecida, esto lo va a frenar. Esa intranquilidad de y si viene y si no. Yo creo que con esto la gente, desde luego, está contentísima y dormirá tranquila y dormiremos todos.